Estados Unidos acaba de lanzar su jugada más audaz contra el aparato electoral chavista. La Casa Blanca habría designado al sucesor de Elvis Amoroso en el Consejo Nacional Electoral. Y no se trata de cualquier nombre. Enrique Márquez, el mismo que estuvo sentado como invitado de honor junto a Donald Trump, sería el elegido para desmontar la maquinaria fraudulenta que robó la voluntad popular el 28 de julio. Pero eso no es todo. Marco Rubio acaba de confirmar ante el CARICOM que la fase de estabilización ha concluido exitosamente y que Venezuela camina hacia elecciones legítimas. El secretario de Estado pronunció palabras que retumban en los pasillos de Miraflores. Sin comicios transparentes no habrá inversión extranjera. Sin democracia no habrá recuperación económica. El mensaje fue directo, contundente y sin espacio para interpretaciones. ¿La dictadura interina lo escuchó perfectamente? Hoy vamos a analizar cada detalle de esta movida estratégica que tiene al chavismo contra las cuerdas. Vamos a desentrañar por qué los hermanos Rodríguez habrían solicitado la cabeza de Amoroso y qué implica realmente esta segunda fase del plan estadounidense. Prepárense porque la información que viene a continuación cambiará la perspectiva de muchos sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. La presión de Washington sobre el aparato electoral venezolano alcanzó niveles sin precedentes durante las últimas horas. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que la administración Trump habría condicionado cualquier avance en materia económica a la reestructuración completa del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amoroso, el hombre que proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar una sola acta, estaría viviendo sus últimos días al frente del organismo. Los hermanos Rodríguez, conscientes del peso que representa este personaje para cualquier proceso de legitimación futura, habrían iniciado conversaciones para su salida. Pero aquí viene lo interesante. No pueden simplemente despedirlo como quien descarta un empleado incómodo. Amoroso conoce absolutamente todo el entramado oscuro mediante el cual se fabricó aquella victoria inexistente. Posee información que podría hundir a media cúpula chavista si decide abrir la boca, por eso la cautela. Por eso las negociaciones en lugar de los decretos. ¿Comprenden ahora por qué este movimiento representa un terremoto político? Lo que viene después podría definir el destino electoral de toda una nación. La pregunta que muchos se formulan tiene respuesta clara. ¿Por qué específicamente Enrique Márquez para ocupar esta posición? La respuesta radica en su experiencia previa dentro del mismo organismo. Entre 2021 y 2023, Márquez ejerció como rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Conoce cada rincón de esa institución, sabe cómo operan los mecanismos internos, entiende perfectamente dónde se esconden las trampas y cómo desactivarlas. No estamos hablando de un improvisado que llegará a aprender sobre la marcha. Además, su presencia en la Casa Blanca durante el discurso presidencial envió un mensaje inequívoco. Trump lo sentó en primera fila ante las cámaras del mundo entero. Esa imagen no fue casualidad ni protocolo vacío. Fue una declaración de intenciones que ahora cobra sentido absoluto. El secretario de Estado Marco Rubio ofreció declaraciones reveladoras durante la cumbre del CARICOM que merecen análisis detenido. Sus palabras textuales resonaron con fuerza cuando afirmó que Venezuela se encuentra sustancialmente mejor que hace 9 semanas. Recordemos que muchos supuestos expertos predecían caos absoluto tras la captura de Maduro. Vaticinaban guerra civil, violencia descontrolada y éxodo masivo adicional. Nada de eso ocurrió. La estabilización se logró sin derramamiento de sangre ni colapso institucional. Estados Unidos celebra ese resultado como victoria estratégica de su planificación. Pero Rubio fue enfático en señalar que el proceso debe continuar avanzando. La tendencia positiva requiere sostenerse. No basta con haber evitado el desastre inicial. Ahora corresponde construir sobre esos cimientos algo verdaderamente transformador. ¿Ustedes creen que Elvis Amoroso aceptará retirarse pacíficamente o intentará aferrarse al cargo utilizando la información comprometedora que posee? Déjenme conocer sus opiniones porque este aspecto resulta crucial para entender los próximos movimientos. La fase de estabilización que Washington da por concluida contemplaba objetivos específicos que vale la pena enumerar. Primero, evitar cualquier escenario catastrófico que derivara en conflicto armado interno. Segundo, impedir una oleada migratoria adicional hacia territorio estadounidense. Tercero, mantener el funcionamiento básico del Estado venezolano sin vacíos de poder peligrosos. Cuarto, establecer canales de comunicación directa entre autoridades norteamericanas y la dictadura interina. Todos estos puntos se cumplieron según la evaluación del Departamento de Estado.
La reapertura de la embajada en Caracas avanza hacia su conclusión. El director de la CIA visitó territorio venezolano. El jefe del Comando Sur estableció coordinaciones militares. Laura Dogu lidera un comité permanente de seguimiento. La infraestructura diplomática y de inteligencia quedó instalada. Ahora corresponde utilizarla para impulsar la siguiente etapa. Esta información que acaban de escuchar explica por qué el chavismo obedece instrucciones que hace apenas semanas habría rechazado rotundamente. El control estadounidense sobre la situación es más profundo de lo que muchos imaginaban. La segunda fase que Marco Rubio anunció implica reconciliación nacional y preparación electoral. Esto significa liberación progresiva de todos los presos políticos que aún permanecen encarcelados. Significa reactivación económica con énfasis en el sector petrolero. Significa diálogo genuino entre la verdadera oposición democrática y quienes hoy ocupan Miraflores. La ley de amnistía promulgada recientemente genera controversia porque establece condiciones que podrían favorecer a perpetradores de crímenes graves. Estados Unidos monitorea cada detalle de esa legislación. Cualquier intento de utilizar la amnistía como escudo protector para violadores de derechos humanos encontrará resistencia inmediata desde Washington. El caso de Tarek William Saab ilustra perfectamente cómo opera el chavismo cuando debe sacrificar piezas bajo presión externa. Este hombre que fungió como fiscal general durante años, persiguiendo opositores con saña inigualable, fabricando expedientes fraudulentos y enviando inocentes a calabozos inmundos, ahora ocupa la Defensoría del Pueblo. La ironía resulta casi insoportable. El verdugo convertido en supuesto defensor de derechos, quien ordenaba torturas, ahora teóricamente protegerá víctimas de abusos. Pero detrás de este nombramiento grotesco existe una lógica perversa que debemos comprender. Como defensor del pueblo, Tarek William Saab goza de cierta inmunidad ante procesos judiciales. En su cargo anterior como fiscal carecía de esa protección. El régimen cuida a los suyos, incluso cuando los remueve de posiciones sensibles. Los traslada hacia refugios donde puedan esperar tiempos mejores sin exponerse a capturas sorpresivas. Diosdado Cabello apareció celebrando estos movimientos con su característico cinismo. Alabó públicamente a Tarek William Saab, describiéndolo como extraordinario servidor público que regresa a sus orígenes. Sus palabras destilaban esa falsedad que cualquier venezolano reconoce instantáneamente. Cada declaración de Cabello merece verificación exhaustiva porque la mentira constituye su lenguaje. ¿Recuerdan cuando Cabello amenazaba con defender la revolución hasta las últimas consecuencias? ¿Dónde quedaron aquellas bravuconadas ahora que drones de vigilancia sobrevuelan constantemente el espacio aéreo venezolano? El silencio resulta ensordecedor. Pero hay algo que no les he contado todavía y que cambia completamente el panorama. La información sobre María Corina Machado que circula en redes sociales merece aclaración urgente. Múltiples publicaciones virales aseguran que María Corina Machado regresará a Venezuela el 7 de marzo. Esta información carece totalmente de fundamento oficial. La oficina de prensa de la líder opositora confirmó que no existe fecha establecida para su retorno. Ningún comunicado autorizado respalda esos rumores que generan expectativas posiblemente infundadas. Sabemos que regresará porque ella misma lo anunció públicamente. Declaró ante medios internacionales que volverá tan pronto como sea posible, coordinando cada paso con la administración Trump. Su llegada depende de garantías específicas que aún se negocian. Difundir fechas inventadas perjudica la credibilidad del movimiento opositor y genera frustraciones innecesarias entre quienes esperan ansiosamente ese momento histórico. María Corina Machado actúa con inteligencia estratégica que merece reconocimiento. Evitó asistir al discurso presidencial donde Trump presentó a Enrique Márquez precisamente para no desviar atención hacia temas secundarios como la polémica del Premio Nobel. Ya había sostenido reuniones previas con el mandatario estadounidense donde establecieron compromisos claros. Su ausencia en aquel evento respondió a cálculo político, no a desaire ni desinterés. Cada movimiento suyo requiere coordinación con Washington porque la Operación Resolución Absoluta contempla protocolos específicos. No actúa como rueda suelta, sino como pieza fundamental de un engranaje mayor. Ahora bien, existe una pregunta que pocos formulan, pero todos deberían considerar seriamente. ¿Quién representará al chavismo cuando finalmente se celebren elecciones libres? Las fuentes consultadas señalan hacia Jorge Rodríguez como probable candidato oficialista.
El hermano de Delcy estaría preparando su plataforma electoral mientras mantiene perfil relativamente bajo. Resulta casi cómico imaginar cómo venderían su candidatura ante un electorado que los detesta mayoritariamente. Pero el chavismo necesita presentar rostro propio en las urnas si pretende legitimarse como opción política dentro del nuevo marco democrático que exige Estados Unidos. ¿Votarían ustedes por Jorge Rodríguez si las elecciones fueran mañana? La pregunta puede sonar provocadora, pero representa exactamente el escenario que enfrentarán. En esa papeleta aparecerán ambos nombres: María Corina Machado contra Jorge Rodríguez. Libertad contra continuismo disfrazado. Comenten ahora mismo su posición porque este ejercicio democrático comienza desde ya. Lo que viene a continuación demuestra que Estados Unidos no descuida ningún frente mientras presiona por elecciones venezolanas. La situación geopolítica se complica simultáneamente en otras regiones. Informaciones confirmadas por periodistas en terreno indican que Irán posee misiles balísticos nucleares apuntando hacia ciudades norteamericanas. Esta revelación agrega presión adicional sobre una administración Trump que debe manejar múltiples crisis simultáneas. El conflicto entre Rusia y Ucrania cumple aproximadamente 4 años sin resolución visible. El régimen de los ayatolás representa amenaza constante que demanda recursos y atención permanente. Sin embargo, pese a estas complicaciones globales, Washington mantiene firme su compromiso con la transición venezolana. Los drones de vigilancia siguen sobrevolando espacios aéreos cercanos a territorio venezolano, realizando mapeos de inteligencia exhaustivos. El 25 y 26 de febrero se detectaron nuevamente aeronaves no tripuladas con capacidad avanzada de rastreo operando cerca del FIR de Maiquetía. Esta presencia constante recuerda al chavismo que cualquier desviación del acuerdo implícito tendrá consecuencias inmediatas. Marco Rubio enfatizó que deben mantenerse vigilantes sobre el proceso venezolano. No pueden permitir que la dictadura interina interprete la conclusión de la primera fase como licencia para relajar compromisos asumidos. La tendencia positiva debe sostenerse mediante supervisión permanente. El secretario de Estado comprende perfectamente que Delcy Rodríguez y su entorno preferirían perpetuarse en el poder indefinidamente. Sus deseos chocan frontalmente contra las exigencias estadounidenses. Si pudieran elegir libremente, jamás convocarían elecciones genuinas que probablemente perderían de manera aplastante. Por eso la presión externa resulta indispensable, por eso los drones sobrevuelan constantemente, por eso cada semana llegan nuevas exigencias desde Washington que el régimen debe acatar quiera o no. La revelación que sigue explica por qué las petroleras norteamericanas presionaron personalmente a Trump para garantizar elecciones legítimas en Venezuela. Durante una reunión en el Salón Oval, ejecutivos de las principales multinacionales petroleras expresaron sus preocupaciones directamente al presidente. Manifestaron disposición para invertir masivamente en infraestructura energética venezolana. El país posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta. Representa oportunidad extraordinaria para corporaciones que buscan expandir operaciones, pero plantearon una condición innegociable que Trump escuchó atentamente. Nadie garantiza que un gobierno ilegítimo respetará contratos firmados hoy cuando el mandatario estadounidense deje el cargo dentro de algunos años. Hugo Chávez expropió inversiones multimillonarias sin contemplaciones. ¿Qué impediría que herederos del chavismo repitieran esa historia? Únicamente un gobierno democráticamente elegido y reconocido internacionalmente ofrecería seguridad jurídica suficiente para comprometer capitales significativos. Ese argumento resonó poderosamente en la cabeza empresarial de Donald Trump. Comprendió que las ganancias económicas derivadas de Venezuela serían efímeras sin institucionalidad democrática sólida que las respaldara. La ecuación se volvió cristalina. Quieren petróleo venezolano fluyendo hacia refinerías estadounidenses durante décadas, no apenas durante su mandato presidencial. Quieren contratos blindados que ningún futuro gobernante pueda desconocer alegando ilegitimidad del firmante original. Eso solo se consigue mediante elecciones transparentes que otorguen legitimidad incuestionable al próximo gobierno. Fin del debate interno sobre si convenía mantener a Delcy Rodríguez indefinidamente. El pragmatismo económico dictó sentencia favorable a la democracia venezolana. ¿Entienden ahora por qué Marco Rubio insiste tanto en elecciones como condición para inversión extranjera?
No se trata únicamente de principios democráticos abstractos. Hay miles de millones de dólares esperando garantías concretas antes de ingresar a Venezuela. Comenten si consideran que este enfoque económico beneficiará o perjudicará finalmente al pueblo venezolano. Analicemos ahora las funciones específicas que ejercería Enrique Márquez si efectivamente asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Como máxima autoridad del organismo, dirigiría la Junta Directiva representándola ante todas las instancias nacionales e internacionales. Tendría potestad para organizar, supervisar y validar cada proceso electoral que se celebre. Hablamos de comicios presidenciales, parlamentarios, regionales, municipales y cualquier referéndum que se convoque. Además, corresponde al presidente del CNE convocar oficialmente las elecciones estableciendo cronogramas y normativas aplicables. Proclama resultados una vez concluido el escrutinio y resuelve impugnaciones que presenten los participantes. En otras palabras, quien ocupe ese cargo determinará si Venezuela tendrá finalmente comicios creíbles o repetirá farsas electorales del pasado. El contraste entre lo que representan Elvis Amoroso y Enrique Márquez no podría ser más dramático. Uno simboliza el fraude descarado, el otro podría encarnar la esperanza de transparencia. Elvis Amoroso fue designado para permanecer en funciones hasta agosto de 2030. 9 años más de control absoluto sobre el aparato electoral si nadie lo removiera antes. Su periodo coincidía exactamente con el mandato fraudulento que otorgó a Maduro. Ambos debían sostenerse mutuamente en un pacto de complicidad perpetua. La captura del dictador rompió ese equilibrio perverso dejando a Amoroso vulnerable. Ahora depende de Hermanos Rodríguez, que lo consideran lastre más que aliado valioso. Posee información comprometedora, pero también representa obstáculo para cualquier intento de relegitimación ante Estados Unidos. Mantenerlo significaría prolongar la condena internacional sobre procesos electorales venezolanos. Removerlo implica riesgos de filtraciones incómodas, pero abre posibilidades de negociación con Washington. Recordemos que Amoroso protagonizó escenas bochornosas tras proclamar ganador a Maduro el pasado julio. Desapareció misteriosamente durante varios días sin ofrecer explicaciones. Cuando reapareció, actuó como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Fuentes bien informadas sugieren que durante esa ausencia recibió pagos millonarios por mantener silencio sobre irregularidades flagrantes. Estados Unidos posee información detallada sobre esas transacciones y mantiene procesos judiciales abiertos contra él. Su permanencia en el cargo resulta insostenible si Venezuela pretende organizar comicios que la comunidad internacional reconozca como válidos. La dictadura interina enfrenta dilemas similares con cada funcionario comprometido que debe reubicar. No pueden simplemente desecharlos porque conocen demasiado, tampoco pueden mantenerlos en posiciones sensibles porque entorpecen negociaciones cruciales. La solución consiste en trasladarlos hacia cargos donde conserven privilegios y protecciones sin obstruir el proceso de transición pactada. Tarek William Saab ejemplifica perfectamente esta dinámica. Defensor del pueblo representa sinecura con inmunidad incorporada. Elvis Amoroso probablemente recibirá trato similar cuando finalmente acepte abandonar el Consejo Nacional Electoral. Pero existe una paradoja que pocos mencionan y que ustedes deben comprender antes de formarse opiniones definitivas sobre este proceso. La estabilización lograda durante estas 9 semanas resultó frágil y completamente dependiente de supervisión estadounidense. No surgió de voluntad democrática del chavismo ni de arrepentimiento genuino por crímenes cometidos. Delcy Rodríguez coopera porque no tiene alternativa viable. Cabello guarda silencio porque teme drones artillados sobrevolando su residencia. Padrino López permanece invisible porque sabe que constituye objetivo prioritario junto al capo mexicano recientemente capturado. Esta paz relativa se sostiene exclusivamente mediante coerción externa permanente. Si mañana Estados Unidos retirara presión por cualquier motivo, el chavismo intentaría reconstruir su hegemonía autoritaria inmediatamente. Por eso, Marco Rubio enfatiza que deben mantenerse vigilantes indefinidamente. La transición no concluirá cuando se celebren elecciones, sino cuando instituciones democráticas funcionen autónomamente sin requerir tutela extranjera. Ese proceso demandará años de trabajo paciente y supervisión constante. Venezuela no se sanará instantáneamente después de 27 años de destrucción sistemática perpetrada por el chavismo.
Los daños abarcan infraestructura física, tejido social, cultura institucional y hasta la psicología colectiva de un pueblo traumatizado. Reconstruir todo eso requerirá generaciones completas dedicadas a reparar lo que Chávez y Maduro destrozaron metódicamente. ¿Consideran ustedes que 7 meses resultan suficientes para organizar elecciones verdaderamente libres? ¿O preferirían más tiempo de preparación aunque eso implique prolongar la incertidumbre actual? Expresen sus preferencias porque finalmente serán ustedes quienes acudan a votar cuando llegue el momento. Los próximos meses definirán si este proceso culmina exitosamente o se desvía hacia escenarios menos favorables. Estados Unidos estableció claramente sus expectativas. Elecciones transparentes constituyen requisito innegociable para normalizar relaciones y facilitar inversiones. El chavismo interino aparentemente aceptó esas condiciones, aunque probablemente busque subterfugios para conservar cuotas de poder. María Corina Machado guarda el momento preciso para regresar y encabezar la campaña que determinará el futuro nacional. Edmundo González Urrutia permanece en el exilio como presidente legítimamente electo, aunque impedido de ejercer funciones. Ambos representan la voluntad popular expresada el 28 de julio que el régimen pretendió anular mediante fraude descarado. La historia juzgará severamente a quienes intentaron robarse aquella elección, pero también reconocerá a quienes resistieron hasta forzar esta oportunidad de rectificación. Desde esta plataforma continuaremos informando cada desarrollo significativo que ocurra durante las próximas semanas. Vigilaremos atentamente si Enrique Márquez efectivamente asume el Consejo Nacional Electoral o si el chavismo maniobra para bloquear ese nombramiento. Reportaremos cualquier avance concreto sobre la fecha de retorno de María Corina Machado, descartando rumores infundados que solo generan confusión. Analizaremos cada declaración de funcionarios estadounidenses buscando señales sobre el ritmo que imprimirán al proceso. Mantendremos escrutinio permanente sobre liberaciones de presos políticos, verificando que no quede ningún patriota encarcelado injustamente. Venezuela atraviesa un momento histórico comparable únicamente con las gestas independentistas del siglo XIX. Una generación entera sacrificó bienestar, seguridad y hasta vidas para sostener la llama democrática durante décadas oscuras. Millones emigraron buscando horizontes que su patria les negaba. Familias quedaron fragmentadas entre continentes distantes. Ese sufrimiento colectivo merece recompensa que solo llegará mediante transición genuina hacia libertad plena. Nadie puede garantizar que el camino restante carezca de obstáculos o retrocesos temporales, pero por primera vez en mucho tiempo la dirección general apunta claramente hacia donde siempre debió señalar. Marco Rubio pronunció palabras que resumen perfectamente la situación actual cuando afirmó ante el CARICOM lo siguiente: Venezuela deberá legitimar su gobierno mediante elecciones si pretende alcanzar su potencial económico y atraer inversiones necesarias para reconstruirse. El régimen lo sabe perfectamente, aunque preferiría alternativas inexistentes. No hay escapatoria posible. O celebran comicios creíbles o permanecen aislados indefinidamente como parias internacionales. La elección parece obvia para cualquier observador racional. Veremos si el chavismo finalmente demuestra racionalidad mínima o persiste en autoengaños que solo profundizarían su caída. El pueblo venezolano demostró paciencia extraordinaria durante décadas interminables de abusos. Esa paciencia está siendo recompensada, aunque el premio completo todavía guarda en el horizonte cercano. Continuaremos unidos en esta travesía hacia la Venezuela libre que todos merecen. Cada información relevante llegará a través de este canal comprometido con la verdad y la esperanza fundamentada en hechos verificables. Compartan este contenido con familiares y amigos que necesitan conocer exactamente qué está sucediendo. Comenten sus reflexiones porque este espacio pertenece a todos quienes anhelan ver a su patria resurgir de las cenizas chavistas. Venezuela despertó y ya nadie podrá obligarla a dormir nuevamente bajo pesadillas autoritarias. El mundo observa, Estados Unidos presiona, el chavismo retrocede y la democracia avanza inexorablemente hacia su destino natural. Nos encontramos en el próximo informe con más detalles sobre esta transición histórica que cambiará para siempre el destino de una nación extraordinaria. Hasta entonces, mantengan la fe inquebrantable en que lo mejor está por venir. Soy Laura Salazar y esto ha sido Punto de Quiebre al Minuto.